Bien, vamos a desarrollar un taller para que veamos el tema de la regla de la cadena junto con las derivadas parciales que hemos estado avanzando, que avanzamos en la clase anterior. Entonces le mandé por un correo que tenían que descargar un archivo, que era el taller. Antes de ese taller les voy a explicar de qué constan estos dos ejercicios que vamos a hacer hoy día. Entonces el primero tiene que ver con algo que se llama derivadas de orden superior. Esas que vemos ahí. Bien, ¿qué es una derivada de orden superior? Es cuando derivamos una función que tiene más de una variable, pero la podemos seguir derivando. Suponga que tiene una función de este estilo. Sí. Una función así, que tiene dos variables. Como vimos anteriormente, esta función podía tener dos derivadas parciales. Ya estas derivadas parciales que vimos en la clase anterior, le vamos a colocar de primer orden porque es la primera derivada, que eran df a dx y df a dy. Estas que calculamos anteriormente. Entonces, si consideramos esa función que estamos viendo acá, la derivada de f respecto a x sería 3x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Ahí derivé el x y la derivada respecto a y sería 2x cubo y. Bien, hasta ahí habíamos llegado, pero podemos tomar una función y seguir derivándola en más variables. Pues estas que ya están derivadas las podemos seguir derivando. Entonces, las derivadas de segundo orden esta de acá, que es 2 veces derivada respecto a x, esta de acá, que es 2 veces derivada respecto a y. Y otras, por ejemplo, esa de ahí, que es derivada respecto a y y luego respecto a x. Y esta de acá, que es derivada respecto a x y luego respecto a y. Entonces, a partir de esta función que estamos trabajando arriba, vamos a encontrar estas 4 derivadas parciales que son de segundo orden. Esta de acá, esa de acá, esa de acá y esta. ¿Cómo lo hacemos? Aprovechamos que, bueno, ya tenemos la función ahí arriba, esta es la función que estamos trabajando, y aprovechamos que ya sacamos las derivadas de primer orden, que son estas de acá.
Entonces, para sacar las segundas, que son las de segundo orden que están ahí abajo, vamos a ver que ya tenemos listas las de arriba. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que encontrar primero esa de ahí. Como les dije, esa de ahí es 2 veces derivada respecto a x, pero lo que tengo en verde arriba, ya tengo la primera derivada respecto a x, entonces esto es derivar, lo voy a poner por orden aquí, derivar con respecto a x la función que ya fue derivada con respecto a x. Así que, en otras palabras más sencillas, es tomar la primera derivada respecto a x y volver a derivarla respecto a x. Que nos quedaría como la derivada respecto a x de 3x cuadrado y cuadrado, que finalmente nos da 6x y cuadrado. Entonces, se fijan que tomé lo que yo ya había derivado respecto a x y lo volví a derivar respecto a x. Bien, para el otro, algo muy parecido. Acá, esto es derivar respecto a y, lo que ya estaba derivado respecto a y. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Hay que derivar respecto a y el 2x cubo y, que era mi función que yo ya había derivado respecto a y. La tengo que volver a derivar respecto a y, entonces ahora me queda 2x al cubo. Eso considerando que cuando uno deriva respecto a x, ¿cierto? Derivo solamente esta parte. Y aquí cuando derivo respecto a y, derivo solamente ese. Y por otro lado, tengo las derivadas mixtas que son así, de x a de y, que esa es derivar respecto a x lo que estoy derivando respecto a y. Es decir, es la derivada respecto a x de 2x cubo por y eso nos queda 6x cuadrado y. Y tengo esta acá, que es derivada respecto a y, la función derivada respecto a x, que nos queda eso de ahí, si lo derivo respecto a y, me va a quedar 6x cuadrado y. No es coincidencia que estos dos son iguales, ¿ya? De hecho es un teorema. Eso siempre ocurre. Es un teorema que enuncia que estas derivadas mixtas son efectivamente iguales. Y aquí encontré todo el set de segundas derivadas. En el taller van a encontrar otro ejemplo de una función que fue derivada en primer orden y después en segundo orden. Así que eso es lo que luego van a tener que hacer. Eso respecto a la primera pregunta del taller. Vean bien este desarrollo, si tienen alguna duda.
Bien, entonces, el segundo tema para el taller es regla de la cadena. Consiste en lo siguiente. A veces las funciones que dependen de muchas variables, cada una de las variables podría depender perfectamente de otra más. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tengo una función que depende de x, de y y de z. Depende de tres variables. Pero a su vez, quizás el x depende de u y de b, el y depende de u y de b, y el z depende de u y de b. Es decir, mi función original depende de tres variables que son x, y z. Y a su vez, cada una de estas depende de u y de b. Entonces se da un diagrama de dependencia como el que estamos viendo ahí. Para poder encontrar una derivada respecto a una de las últimas variables, por ejemplo, imagínense que tengo este diagrama y yo quiero encontrar la derivada respecto a u. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo llegar al u en este diagrama que recomendable totalmente que antes de hacer un ejercicio hagan este diagrama para poder guiarse en cómo son las dependencias de la función? Entonces uno dice, ya ven, para llegar al u lo puedo hacer por estos caminos, los voy a marcar acá. Puedo ir por aquí y después llegar ahí. Puedo ir por acá y después llegar ahí. Y puedo ir por acá y después llegar ahí. Esos caminos que tengo marcados los tengo que ir colocando de la siguiente forma. Entonces, la derivada respecto a u sería por el primer camino de f a de x por dx a de u. A este de aquí mejor voy a hacer lo siguiente, para que esté distinguido. O sea, ahí. Entonces, tengo df a de x a de u, más df a de y a de u, más df a de z por dz a de u. Cada camino que tengo marcado aquí es una de estas sumas que estoy haciendo. Ese es ese, este de acá, y ese de acá. Son todas las formas que tengo para llegar al u. ¿Cómo sería para llegar al b? Entonces, para llegar al b, tengo este camino acá, tengo este camino de acá, y tengo este camino de acá. Entonces, si lo anoto, sería df a de b igual. El camino de arriba sería df a de x a de b, más df a de y por di a de b, más df a de z por dz a de b. Y eso es lo que tengo marcado en esta parte. Ya este camino, el otro es este de acá, y el último es este de acá. Bien, entonces, basándonos en los diagramas que estamos haciendo, y en estas derivadas, ¿cierto? Que se derivan respecto a una variable que está más adentro de un árbol de dependencia, voy a hacer un ejercicio aquí.
uno con una función en particular y que tenga una dependencia así, por ejemplo. Imagínense que tengo f de x y z, y el x es igual a mi función es de esta manera, así es x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, y el x es igual a u cuadrado menos b, el y es igual a 1 partido b, y el z es igual a 1 partido u. Entonces uno dice, ya, primero, me van a preguntar qué cosa, qué es de f a de u. Entonces, el primer paso sería hacer el diagrama de dependencia de lo que estamos viendo acá. ¿Cómo depende cada cosa de otra? Lo primero que puedo ver es que el f depende directamente de x y z, que eso es lo que veo acá. ¿Correcto? Eso es lo que depende del f. A su vez, el x veo que depende de u y de b, que es lo que estoy viendo acá. Veo que x eso tiene una igualdad donde aparece el u y el b. El y depende solamente de b, que es lo que me muestra acá. Y el z depende solamente de u, que es lo que me muestra acá. Y aquí tengo ya el diagrama. Ya, no todos los diagramas son iguales, depende de qué cosa dependa de otra. Como están viendo, yo me fijo en la función y veo, digo, ah, ya, depende de estas otras cosas que necesito hacer. Bien, entonces para encontrar de f a de u, necesito analizar cada camino posible para llegar a u. Entonces, para llegar a u, me fijo que hay un camino que es este y después ese de ahí, que sería df a de x por dx a de u. Ese es el primer camino que tengo marcado. A esto le tengo que sumar un segundo camino que veo por acá, que sería S y S. Otra forma de llegar al U, que sería df a de Z por dz a de U. Y ahora reemplazo qué es cada una de estas cosas. ¿Cómo sé que es df a de x? Bueno, df de x lo puedo obtener directamente de esto que vemos ahí arriba, de esto. Df de x entonces es 2x y cuadrado z cuadrado. Ahí ya tengo listo S, que vale esto acá. Y el otro, el de al lado, el de x a de u, lo puedo sacar de esto. Es la derivada de eso respecto a u. Entonces, si derivo esa expresión, esto que tengo ahí, respecto solamente a u, me va a quedar 2u. Asimismo, entonces, completo el otro. De f a de z es 2x cuadrado y cuadrado z. Y el de z a de u sería, tengo que tomar en cuenta ese de ahí, de z de u sería menos 1 por u cuadrado, que es la derivada de 1 partido u. Entonces se fijan que acá ya tengo las otras derivadas, o sea, esta que me da esto de aquí, y por otro lado, esta que me da esto de acá. Podría terminar ahora resolviendo, escribiendo todo esto en términos de u y b, simplemente reemplazando. Yo sé que el x es u cuadrado menos b por la igualdad de arriba, el y cuadrado es b partido b cuadrado, z cuadrado es u cuadrado.
Entonces aquí me queda así, por 2u más 2u cuadrado menos b al cuadrado. Me quedaría una resta por ese negativo. Ahí. Y cuadrado es b cuadrado, z cuadrado, no, z nomás es u. Aquí tengo 1 partido u cuadrado. Entonces, finalmente, simplificando aquí, quedaría 4 u cuadrado menos b partido en b cuadrado u menos 2 u cuadrado menos b al cuadrado dividido b cuadrado por u al cubo. Ahí sería la derivada. El último paso fue reemplazar lo que ya había encontrado, ¿cierto? Pero como el x vale algo que me dicen arriba, el y vale algo y el z vale algo, lo reemplazo para encontrar la expresión final. Ya, entonces esto es lo que yo creo que apliquen hoy día en el taller. Entonces en el taller, aparte de encontrar esto, van a encontrar también el apunte, les puse el apunte ahí de lo que les estoy hablando, algo ejercicios resueltos, la explicación de la materia, y al final de este taller vienen dos preguntas, dos ejercicios para hacer, que son los que vamos a hacer ahora. La idea es que lo hagan en grupo, entonces escríbanme con quién quieren trabajar y lo tienen que desarrollar en esta hora. Ya, me tienen que escribir por el chat para volver para adicionarle alguna sesión. Entonces, Alexandra va a trabajar con Tapia. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Si no, lo voy a asignar yo gratuitamente. Y ya, aquí hay algo. Listo. Ya, ahí están todos asignados. Recuerden que el taller está en Finis. También se lo mandé por correo.
Hola, Hola, profe. dígame. Profe, tengo una duda, pero no del ejercicio. ¿Ya? ¿Se sube, cierto? Sí, a Esta- Philly. Ah, ya. Sí, ya lo vi. Antes de la... Lo acabo de Antes de... habilitar. ¿Qué cosa? Acabo de habilitar el espacio para subirlo de Finis. Se sube antes de la 11:59, ¿cierto? Exacto, sí. Ah, ya era eso. ¿Ya? Son esos dos ejercicios del final, no, no es más que eso. Pero la idea es aplicar lo que vimos ahora. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Sí? Dime. El ejercicio uno se hace con el ejemplo uno, ¿cierto? Es que el 2 yo lo entiendo, pero el primero no lo entiendo mucho. Exacto, el ejercicio uno quiere que tú calcules todas las derivadas, todas, todas. O sea, las de primer orden, las de ¿Sí? segundo orden. ¿Ya? Por ejemplo, ahí hay un ejercicio donde están hechas todas Ya. las derivadas, al igual que el que yo hice delante. Solo que en este ejemplo están usando esta función era como con h y k. ¿Se fijan que tiene h y k ahí? La que yo Sí, hice, está checado, pero pero es lo mismo, porque yo eh, delante hice como con x e y. sí, se reemplaza y hay que hacer los Claro, encontrar las derivadas de mismos primer pasos. y segundo orden. Ya, ¿Ya? ya. Sí, porque Lo que sí el, es aplicar esas dos cosas que vimos. Hay una función con x e y, aplicar eso, encontrar todas las derivadas, y la segunda es la regla de la cadena. Ya, profe. ¿Ya? Para que pongan en práctica el tiro esto acá. Ujú. Eso, recuerden subirlo, traten de hacerlo todos, todos tienen que subirlo, pero si trabajan en grupo pueden subir el mismo, no hay problema. Ya, profe. Muchas gracias, profe. ¿Ya?